días para todos. Pues es un placer, un honor estar en esta casa. Hace algunos años trabajé también aquí en la Universidad de Nariño, en Bogotá, en la Escuela de Ciencias de la Educación, y participamos también en este proyecto de la Cátedra de Nariño, y pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Pues entre el rector William y yo vamos a presentar esta charla, la hemos titulado así: la educación diferenciada en el Cauca como apuesta en la construcción de paz, a partir de pues, la experiencia concreta desde los espacios educativos, de los proyectos educativos comunitarios de los pueblos indígenas, pues que conoce William muy bien, y también como desde una perspectiva, un panorama un poquito más amplio de lo que significa el sistema de educación indígena propio en Colombia. Vamos a partirnos entre los dos la presentación. Voy a hacer primero yo unos 15-20 minuticos de la presentación como algo general, y después conoceremos un poco más la práctica, la experiencia, la vivencia de lo que sucede también aquí en el departamento del Cauca. Bien, en la primera parte lo que quisiera yo como plantear como argumento es lo siguiente. Esta es una cátedra que tiene que ver con los derechos humanos, pero los derechos humanos se han entendido también como un derecho universal, y dentro de esos derechos universales está el derecho a la educación, pero la hegemonía del modelo de Estado liberal moderno no ha entendido otra forma diferente de satisfacer, de garantizar, de proteger el derecho a la educación, sino a través de una forma institucionalizada que no es universal, y es la escuela. La escuela es, usted puede rastrear a lo largo de la historia distintas formas de escolaridad a lo largo de la historia, pero realmente la escuela como la conocemos, la escolarización como la conocemos, es un invento de la modernidad occidental, y no podemos pensar que es el modo universal con el que se puede garantizar el derecho a la educación. Naturalizar, universalizar una forma institucional como si fuese válida para todos los pueblos y culturas es precisamente un dilema que se tiene cuando se piensa en el garantizar el derecho a la educación de los pueblos indígenas, en el caso pues, colombiano. Entonces, porque es como decir, bueno, usted tiene el derecho a un techo, pero la única forma de garantizar el techo es con el iglú. Pero un momentito, o sea, el iglú es una construcción muy particular de los esquimales en un contexto cultural. Pues más o menos así es lo que se piensa cuando se plantea que el derecho a la educación, que es universal, se debe garantizar con la escuela. Entonces, ¿por qué venirle a las comunidades indígenas con la escuela, que es una institución occidental, moderna, liberal, que reproduce una serie de paradigmas propios de una forma de pensamiento históricamente ubicada, así como es históricamente ubicada los pensamientos y los paradigmas de los pueblos indígenas? Entonces, pensar en esa universalidad del derecho satisfecha con una institución culturalmente particular es una contradicción. ¿Por qué? Porque existe el derecho colectivo a la autodeterminación de los pueblos. Y en esos derechos colectivos a la autodeterminación de los pueblos está la posibilidad de que los pueblos definan cómo realizar su propia educación. Entonces, si los pueblos deben definir con autonomía cómo debe ser su educación, no le podemos venir, si ese es su derecho, no podemos venir a imponer una forma de escolaridad que es propia de una cultura particular, que es la occidental. Entonces estamos en un dilema. ¿Cuál es el dilema? O nos vamos, asumimos esa escuela occidental con toda la carga aculturadora que tiene,
Por ejemplo, ustedes se pueden ver en este momento sentados, alineados, organizaditos, uniformados, cumpliendo horario, guardando silencio mientras el otro habla, haciendo los rituales para la graduación. Todas esas cosas son prácticas culturales, aprendidas, moldeadas, impuestas, con disciplina. Asumimos en los pueblos indígenas esas formas escolarizadas con toda la aculturación que ello significa, o los pueblos indígenas se quedan con su educación propia, tradicional, que tiene que ver con la educación en los espacios productivos, en torno al fogón del hogar, en torno a la palabra de los mayores, a las casas, por ejemplo, de mambeo, a las prácticas tradicionales de transmisión de conocimientos como a través de chamanes o de sabedores o de tehualas, como quiera que se llamen las distintas comunidades. Bueno, en fin, o la escuela o la educación tradicional propia. Esa disyuntiva, pues los pueblos indígenas en Colombia, a través de su lucha de los últimos 40 años, han encontrado un punto medio. Ese punto medio es lo que llamamos la ética del diálogo intercultural, y culmina en algo que se ha venido concretando en los últimos 5 años, prácticamente, muy poco, que llamamos el Sistema de Educación Indígena Propio, el CEIP, que es algo que legalmente tiene muy poco tiempo de implementación, pero que viene luchándose desde hace 40 años, desde el inicio de las luchas indígenas a principios de los 70, organizados en organizaciones como el CRIC o la UNIC a nivel nacional. Bien, entonces tenemos que encontrar un punto medio entre asumir la escuela, porque el Estado no sabe de qué otra manera garantizar el derecho a la educación en los pueblos indígenas, y retomar, fortalecer las prácticas tradicionales de educación propias de las culturas. Entonces tenemos que entrar en un diálogo para hacer una escuela diferente, una escuela otra. Eso es de lo que hablaría como yo ahora al inicio. Entonces, pues bueno, algunas de estas cosas ya las planteé. La idea de que los derechos humanos son universales. Un niño indígena tiene igual derecho a la educación que un poblador urbano en Popayán, o en el sur de Bogotá, o en donde fuese. Pero no podemos pensar que su derecho se le debe garantizar con una institución que no le es propia a su cultura. Hay que pensar en que las instituciones que garanticen su derecho a la educación deben ser apropiadas, y volveremos sobre el concepto de apropiarse, de propio, para su contexto cultural. Los derechos a la educación pueden entenderse de dos maneras: como un derecho individual y como un derecho colectivo. ¿Qué quiere decir tener el derecho a la educación como persona? La posibilidad de cualificarme para ser un miembro pleno de mi grupo cultural, con plenos derechos. Es decir, saber hablar, saber un oficio, para poder desempeñarme dentro del grupo social, conocer las reglas para desempeñarme dentro del grupo. En el Estado moderno liberal, esa posibilidad del derecho a la educación individual quería satisfacerse a través de la escuela, pensando en que la educación escolar le permitía a todas las personas que participaban en la escuela ser iguales. Todos los ciudadanos recibimos la misma educación para poder ser iguales en posibilidades, en ese desempeño como ciudadanos. Entonces, la igualdad en la ciudadanía liberal, la ciudadanía posterior a la revolución burguesa, de la Revolución Francesa, norteamericana, revoluciones posteriores con esa inspiración, podía garantizarse con esa igualdad en la educación, en la escuela. Pero la educación propia, la siguiente presentación,
de lo que se trata es de un matiz diferente. No es solo que la persona tenga derecho a tener un desempeño como un ciudadano igual a los demás, sino la posibilidad de que se reproduzca a través de la educación la diferencia cultural. Que se reproduzca la diferencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación debería garantizar la posibilidad de la pervivencia de la identidad colectiva de los pueblos. No solo la formación individual, sino que perviva, por ejemplo, una lengua que se utilice en la escuela, que perviva una representación del mundo, un modo de entender las ciencias, los saberes tradicionales, por ejemplo. Esa posibilidad de que un conocimiento colectivo que da identidad colectiva perviva se garantiza a través de la educación. Y entonces, cuando hablamos del derecho a la educación propia, cuando hablamos del derecho colectivo a la educación, hablamos de que haya garantías para que las culturas puedan reproducir, resignificar sus tradiciones y pervivir como grupo en el tiempo. Pero si usted va a una escuela y se le dice que no puede hablar la lengua de sus abuelos, pues no se garantiza la pervivencia de su lengua. Si usted va a una escuela y le dicen que hacerse un baño de ruda es brujería, y usted lo ha utilizado tradicionalmente como para sus prácticas de salud y de cosmovisión, pues eso es negar la posibilidad de que eso que le ha dado identidad a usted y a sus abuelos y a los abuelos de sus abuelos, pues no se reproduzca y en la próxima generación esa identidad cultural va a desaparecer. Entonces, la educación propia trata es de ese derecho colectivo a garantizar a través de la educación la pervivencia de un modo de pensamiento que es colectivo. La escuela, digamos, no es universal, pero se ha universalizado, pareciera ser natural, pero no lo es. Y en este punto medio que se está trabajando a través de las organizaciones indígenas para llegar al sistema de educación indígena propio, pues se ha venido caminando progresivamente, a buscar un punto medio. Entonces, el asunto es que la escuela se convirtió en un espacio y un campo en disputa. ¿Qué quiere decir que sea un espacio y un campo en disputa? Tenemos en las comunidades indígenas escuelas. Y esas escuelas venían siendo manejadas por mestizos que se creían blancos españoles, venía manejada por la iglesia a través de un sistema que se llamaba la Educación Nacional Contratada, y entonces eran las monjitas de la Madre Laura, y eran las monjitas carmelitas, y eran los franciscanos capuchinos, manejaban la educación. Entonces, lo primero que se trató de hacer desde el 71, que arranca como la lucha indígena, es: me hacen el favor y nos dan a las comunidades indígenas el manejo de la educación, que los maestros sean bilingües, que los maestros sean de la comunidad, y que por favor se vayan las monjas, que por favor se vayan los curas. ¿Por qué? Porque a través de los intereses ideológicos que tienen estos grupos, pues se va minando la cultura. Y entonces, si mi baño de ruda, si mi toma de yagé, si mi mampeo de coca es entendido como brujería, si mi lengua es entendida como un dialecto que no vale la pena por parte de estos agentes, pues esos agentes tienen que salir de la comunidad porque están aculturando a la comunidad. Entonces todo el proceso desde los 70 fue para ganar la autonomía en el manejo de la educación. Hoy en día, con el sistema de educación indígena propio, se ha avanzado muchísimo en eso. Los operadores de la educación son las mismas organizaciones indígenas en los territorios, pero eso ha sido como una lucha progresiva, en la que podríamos hablar de una apropiación estratégica de la escuela. Entonces, si la escuela está en las comunidades para garantizar el derecho a la educación, pero lo estaban garantizando ese derecho con una mentalidad occidental, la idea estratégica fue: tomémonos la escuela y manejémoslo desde los saberes propios y desde los intereses propios. El problema que ha significado eso es que es a la larga una trampa
de institucionalización en el que las comunidades indígenas y los maestros indígenas, el rector, termina siendo parte de la burocracia del Estado y manejando su educación desde las lógicas del Estado, y a eso ellos tienen que estar como muy pendientes, y han estado como pendientes de no caer en la trampa de ser asimilado por la institucionalidad y pensar con las mismas lógicas de la institucionalidad occidental, que precisamente esa es la diferencia entre el saber propio. Entonces entran en diálogo. Hay que entrar en diálogo. ¿Qué pasa cuando durante los últimos 40 años se ha luchado para que sean las mismas comunidades las que manejen su educación? Pues tiene que ponerse en diálogo la institucionalidad occidental y los saberes propios. A diferencia de otros países de América Latina, en Colombia se habla de educación indígena propia. En otras partes se habla de educación bilingüe intercultural, educación intercultural bilingüe. ¿Por qué en Colombia se habla tanto de lo propio y no de interculturalidad? Porque para poder entrar en diálogo como iguales, las comunidades indígenas con la sociedad mayor tienen primero que afirmarse a sí mismas. Esa es la idea del derecho colectivo a la educación, para reafirmar la diferencia cultural. Si yo voy a un diálogo intercultural con el otro, pero voy débil, voy sintiéndome como menor, con menores derechos, con menor poder, con menor autoridad, con menor valor, pues en el diálogo me van a comer. Entonces, lo que se ha planteado en las comunidades indígenas es, primero lo propio, para entrar en el diálogo llevando lo propio como oferta al diálogo. Es diferente. Una cosa es pensar en el diálogo intercultural entre iguales, fortalecido lo propio, y otra cosa es pensar en un diálogo entre diversos que están asimétricamente ubicados. Entonces, por eso el énfasis ha sido en Colombia en lo propio, porque los pueblos indígenas pasan apenas como del 2% de la población en Colombia. Hay reconocidos más de 100 grupos diferentes, 65 lenguas diferentes en Colombia. Entonces, la condición de asimetría es enorme. Es como también en las relaciones de asimetría de género en familias tradicionales. Es decir, si la mujer no tiene poder económico y autonomía económica y está sometida en el poder al varón, pues entonces el diálogo entre iguales nunca va a ser realmente entre iguales. O sea, si hay una asimetría, en ese caso económica, que facilita las relaciones de poder asimétricas del varón sobre la mujer. Pues algo sucede parecido con las culturas en el espacio de la escuela. Si a la escuela llegamos no fortaleciendo lo propio, pues nos come el currículo nacional. O sea, si no se ha fortalecido lo propio de los saberes tradicionales, pues cuando lleguemos a la escuela a ver qué es lo que vamos a hacer de educación, lo que se impone es el currículo nacional, y aprenda que el arco iris es refracción de la luz. Pero el arco iris es refracción de la luz para la física newtoniana, pero para las comunidades el arco iris puede ser un ser vivo, puede ser un ser animado que en determinadas circunstancias puede causarte enfermedad, puede dejarte embarazada, cosas así. Entonces la concepción no es igual. Entonces hay que, por eso, fortalecer primero el diálogo, lo propio. No, pues no voy a entrar a eso para darle como la palabra al profe, pero los modelos educativos en Colombia en general en este momento están pensando cambios estructurales en la forma de hacer educación, que son ese punto medio entre la escolarización occidental y los saberes propios. Algunos rasgos de esa educación propia. El sujeto de aprendizaje es colectivo. Nosotros en la educación occidental estamos enseñados a pensar en competir entre nosotros, en resaltar uno sobre el otro, en quién es mejor que el otro, ¿sí? Aquí la idea es que no es un individuo el que aprende, pueden desarrollarse procesos de aprendizaje colaborativo. Es el colectivo el que, desarrollando proyectos, por ejemplo,
desarrolló una chagra, inventó algo, recuperó una tradición oral, hizo un encuentro de saberes tradicionales. La socialización debe ser para la identificación con la cultura. Es otra cosa insistente en eso. Es decir, no es tanto para que usted sea un individuo único y irrepetible, no, es para que usted sea un miembro pleno de la comunidad, que usted se identifique con la comunidad. Se entiende desde aquí el saber como sabiduría y no como capital. Nosotros estamos en Occidente acostumbrados a pensar de que el estudio es un capital que da poder. Entonces aquí no, el estudio es algo que me da sabiduría, se integra es al ser, no es algo que usted tiene para ejercer poder sobre otros, sino que es algo que usted tiene para poder servir mejor y ser un mejor miembro de la comunidad. Es un enfoque totalmente diferente. Los aprendizajes son experienciales y vivenciales, es decir, se va a la chagra, se va al recorrido, a la caminada, se va al territorio, se habla con los mayores, es en la vivencia, es en el cuerpo donde se vive, y no sentados leyendo unos textos. Y la tendencia es a pensar en proyectos integradores. Las comunidades indígenas han sido tradicionalmente de pensamientos holísticos. En Occidente somos cartesianos. ¿Qué quiere decir? En cartesianos, entonces, los odontólogos no se me mezclen con los veterinarios porque son disciplinas diferentes. Para la mentalidad indígena, el saber es uno solo. Tiene distintas dimensiones. Lo espiritual, lo cognitivo, el cuerpo. Usted va a una sesión de yagé y termina liberado en cuerpo y alma. Y entonces, sí, la limpieza sucede tanto en su espíritu también como en su cuerpo mismo. Esa separación de cosas cartesianas, occidental, de cuerpo y alma, por ejemplo, muchos pueblos no la tienen, y los proyectos educativos entonces son muy integradores. En los mismos proyectos se trabajan distintas áreas, desde ciencias naturales, podría decirse, hasta lenguaje, desarrollo motor, en fin. Y la idea de la evaluación es que se alcancen esas metas colectivas, no que compitamos con unos estándares, sino que nos propusimos algo colectivamente, pues ¿cómo evaluamos el aprendizaje? Pues que lo hayamos hecho. Es decir, sacamos adelante este proyecto productivo de una chagra común, hicimos que eso fuese rentable, por ejemplo, pues bueno, esa es la evaluación que se hace, pero no es en torno a una nota personal individual en la que yo para conseguirla de pronto pase por encima de otros, sino que logramos colectivamente una meta. Vamos a aprovechar de escuchar al profe precisamente con la vivencia de esa experiencia desde un colegio particular en el municipio de Morales. Bueno, para todas y para todos, muy buenos días. Agradecer la invitación a este espacio en la educación diferenciada en el CAUCA como una apuesta en la construcción de paz. Pues mi nombre es William Bermúdez Campo, me desempeño como rector de la institución educativa indígena del Mesón, del municipio de Morales. Nuestro proceso, y partiríamos de que en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 26, en esta asamblea en 1948, pues nace donde dice que la educación tendrá por objeto un pleno desarrollo de cada uno de nosotros, con el respeto de nuestras diferencias, tanto étnicas, de pensamiento religioso, pero buscando vivir en armonía para la construcción de paz y que todos podamos ser amigos, ¿no? Eso es lo que nos plantea esta declaratoria. Pero también para los pueblos indígenas hemos planteado que esa construcción de vivir en armonía pues está dado por que tenemos derecho a una educación fundamentada desde nuestros contextos, desde nuestras necesidades culturales, nuestros problemas y también nuestros sueños y esperanzas. Entonces, estos son, digamos, como los elementos que se refieren
a que nosotros como pueblos ancestrales, pues también no solamente partimos de esos derechos fundamentales que tenemos como todos los ciudadanos en el mundo, sino también como pueblos que tenemos una herencia cultural. También hay un elemento fundamental que, pues teniendo en cuenta, esto nace también a la raíz de la colonización y la conquista, ¿no? Por allá hay un escritor, Eduardo Galeano, y nos dice que, pues, desde la conquista y la colonización borraron todos nuestros sueños, ¿sí? Borraron todos nuestros derechos, pero no pudieron borrar nuestros, bueno, borraron todos nuestros sueños, y no pudieron borrar esos rasgos y esas huellas que han dejado. O sea, en México, por ejemplo, están las pirámides del Sol y la Luna en Tenochtitlán. Todos queremos conocer Machu Picchu, pero estos son ejercicios de que la colonia y la conquista no borró. Hoy en día nosotros, en nuestro país, partiendo de la misma relación de este ejercicio, pues hemos tratado de que desde la educación propia, desde que en nuestras comunidades podamos hacer unos procesos educativos que nos ayuden a construir también paz y a seguir forjando y fortaleciendo estos derechos. Nosotros pues venimos de una comunidad bastante afectada por el conflicto armado, el grupo, la guerrilla de las FARC, el ELN, el Quintín Lame y otras organizaciones pues afectaron bastante este territorio. Yo soy nacido allá, pero por cuestiones del conflicto salí desplazado a la edad de 8 años y el resto de mi vida pues lo desarrollé acá, digamos en la ciudad entre Piendamó, Popayán, Cali, siendo desplazado por la violencia. Esto pues no nos dio pie para volver al territorio después de muchos años, ¿no? Yo volví casi después diría de 15 años, ya siendo un profesional, y vuelvo a hacer el ejercicio pedagógico. Entonces, la comunidad, después de tener y sufrir tantos temores, angustias, dolores, tristezas en medio de este conflicto, pues también deciden tomar la rienda y decir: nosotros también tenemos un derecho a vivir tranquilos, a vivir en paz. Los niños y niñas en este territorio, a la edad de los 12-13 años, eran enrolados en las filas de los grupos armados. Cada grupo armado se disputaba pues qué recoger. Cuando llegamos allá, pues la apuesta fue de pedirnos que a través de la educación pudiéramos ayudar a que este flagelo no se siguiera dando. Entonces, terminando carrera universitaria de licenciatura, voy a trabajar de nuevo a esta comunidad. Vuelvo y me encuentro con la comunidad con la idea de ayudar a construir, a ayudar a sacar adelante un proceso a unas personas que tenían este dilema y que yo lo había vivido pues también en carne propia con todo el proceso del conflicto. Y con ellos nace un proyecto que construimos nosotros, un grupo de maestros, que se llamó De Cara a una Educación Comunitaria, y que pues este proyecto nace también de las necesidades de la comunidad, buscando pues cómo estos niños y niñas los pudiéramos sacar del conflicto y que puedan seguir su vida normal y la comunidad pudiera pues, tener ese ejercicio del desarrollo. Entonces, allí nosotros pues hacemos hacemos pues como este ejercicio que nos permite plantear para los pueblos indígenas, que dice que el derecho a una educación que se fundamente desde nuestras culturas, nuestros problemas, necesidades, sueños y esperanzas. Allí nacimos como esta propuesta y creamos este proyecto que hoy pues es un referente a nivel nacional. Partimos de esos problemas contextuales. Primero, el conflicto armado, los niños y niñas reclutados en el conflicto, pero detrás de eso nos encontramos otros problemas mucho más graves, ¿no? Que era la escasez de agua, la baja fertilidad del suelo y la pérdida de la identidad cultural. La culturación de muchos de niños y niñas que se habían dado por el ejercicio de la educación tradicional de la escuela. Entonces,
nosotros pues partimos de ese ideal y empezamos a trabajar un proceso educativo que nos ayudara a construir una nueva visión de escuela desde el contexto y desde una identidad cultural. El elemento más fundamental acá es el saber y conocimientos y sabiduría de nuestros mayores, con los cuales nosotros pues optamos por empezar en esta actividad. De este nace un proyecto que se llama el Proyecto Educativo Comunitario PEC. Nosotros llevamos 20 años en este ejercicio de construcción del PEC y lo fundamentamos en estos elementos: el respeto, la tolerancia, la convivencia y la armonía con el territorio. Entonces, revisando un poco ese artículo de los derechos humanos de la ONU, pues nos da estas herramientas, ¿no? ¿Qué se logró? Uno, pues hacer que los niños encaran en estos procesos educativos y empezar a construir unos procesos curriculares de orientación direccionados desde su contexto, teniendo en cuenta la cosmovisión de esta comunidad. Fortalecer ese elemento fundamental en nuestras comunidades, que son su entorno, el agua como un recurso vital para la vida, el suelo como un organismo vivo y el ejercicio de que los niños y las niñas tuvieran identidad cultural. Decirnos indios a muchos de nosotros pues era un pecado, ¿no? Y muchos años yo lo viví en la escuela, lo viví en el colegio, inclusive cuando estaba en la universidad, pues uno se presentaba y decía soy de origen indígena y esto era algo despectivo. Y nosotros pues nos ha tocado luchar y vibrar con eso, y en este ejercicio uno de los proyectos fundamentales fue cómo hacer que nuestros niños y niñas tengan esa identidad y donde vayan siempre se identifiquen, se valoren y se autorreconozcan como uno de los elementos más fundamentales. Realmente nosotros no hablamos en estos momentos el idioma, que es el idioma Nasayugo, en nuestro territorio, porque estamos ya, digamos, se ha perdido esa identidad cultural debido a la aculturación y en el sentido que fue más la escuela la que hizo este ejercicio, ¿no? Porque muchos de nosotros y de los que eran hablantes se les prohibía hablar el idioma y pues esa era una lengua rara, ¿no? Hablar en Nasayugo. Con eso nosotros partimos de esos tres problemas y empezamos a trabajar mucho el sentido del respeto, la tolerancia, la convivencia y la armonía. Al principio fue un poco difícil porque teníamos al grupo guerrillero de las FARC, donde está ubicado hoy las instalaciones del colegio, era un campo de entrenamiento. Allí hacían pues polígono, hacían todas estas cátedras y todo. Después que sucedió todo el problema en nuestra comunidad, desplazamiento de los muertos que se colocaron por parte de la guerrilla, pues la policía y el ejército instalan un comando ahí pues militar, y hoy en día ese sitio es el colegio, donde está ubicado todo el espacio. Entonces nosotros lo que hicimos fue desplazarnos, buscando que a través de la educación ejerciéramos ese derecho que tenemos y construimos la institución educativa que hoy funciona ahí. Nosotros ofrecemos en estos momentos educación desde preescolar hasta grado 11. El énfasis son bachilleres técnicos ambientales desde la cosmovisión como pueblo nacional. Y ahí fuimos rescatando otros espacios, rescatar todos los espacios de vida que nosotros le conocemos en nuestro territorio, ¿no? Las cascadas, los ríos, los cerros, las montañas, todos estos sitios, pues los hemos ido rescatando. Son sitios que en un momento eran espacios de la guerrilla. Hay unos espacios de estos donde tocó buscar a la ONU, a las Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, a CCR, porque eran espacios que estaban minados, ¿sí? Y pues nosotros empezamos a hacer un trabajo bastante extenso educativo. Tuvimos una primera promoción de jóvenes apoyados pues en algunos momentos con la Secretaría de Educación. Nunca han entendido, y yo sé que hasta ahora hasta apenas están entendiendo este proceso educativo, qué era lo que queríamos hacer en la educación propia, ¿no? Entonces hemos rescatado muchos procesos: alimentación propia, autonomía alimentaria, la parte política, que es fundamental, el pensamiento de la parte política de los derechos que tenemos como pueblos,
Y nuestros niños y niñas hacen un proceso de formación durante todo este ejercicio. La convivencia, algo muy fundamental que en las instituciones educativas es un conflicto. Para nosotros no hay estas situaciones. Terminamos un año escolar y nunca tenemos problemas con los chicos, porque han adquirido un ejercicio de educación que les permite ser seres humanos, ser seres con identidad, ser seres que tenemos pensamientos, que podemos construirlos y vivir en armonía. Realmente la educación reprime muchos ejercicios. Y es lo que decía también, mire, nosotros no usamos cuadernos. Es una cosa muy, que uno la cuenta y dice, pero es imposible que unos chicos hagan un bachillerato sin usar cuadernos. Nosotros usamos 2 cuadernos desde que el niño entra a preescolar hasta que sale en 11. No hacemos exámenes, ¿sí? Allá no hay pruebas escritas y quiz y estas cosas. Y los estudiantes tienen los procesos pedagógicos geniales, ¿no? Yo puedo decir en este momento, ya tengo jóvenes que son profesionales, alumnos de las diferentes universidades de aquí de Popayán, y han pasado por este ejercicio, pero lo más fundamental y más bonito que uno recoge es que tienen ese derecho a hacer lo que son. Y hoy en día ellos vienen acá y en ninguna parte donde van se reprimen por lo que son, se identifican como tales y aquí en ese ejercicio estamos. Y nosotros partimos de muchos elementos del contexto y de la identidad cultural, como es la cosmovisión, el pensamiento. Lo que reforzamos en nuestros niños y niñas es el pensamiento como pueblo, ¿sí? Ese pensamiento de identidad que hace al pueblo NASA y que tiene una parte fundamental que se llama la cosmovisión. ¿Cómo se ve el mundo? ¿Cómo ven desde la educación, desde los pueblos ancestrales, cómo se ve el mundo? Entonces, para nosotros, desde la cosmovisión NASA, el mundo lo vemos como un todo, no hay nada separado y todos somos hermanos. Las plantas son nuestros hermanos, los animales son nuestros hermanos, el agua, las piedras hacen parte de la vida de nosotros. Entonces, cuando construimos un pensamiento con ese ideal, pues la convivencia va a ser siempre pensar en que está el respeto por encima de todo en estos espacios. Hoy en día estamos trabajando con prácticas culturales muy centradas en la parte espiritual. Ha sido un poco de conflicto también eso por las organizaciones de tipo religioso que nos llevan a que no comparten algunas de estas prácticas culturales. Por ejemplo, la tulpa, ¿sí? Donde alrededor de la tulpa pues se enseña, se aprende, se aconseja y se da vida a la familia. La tulpa representa a la familia. Entonces hoy en día ha sido un poco complejo porque no se alcanza a determinar esa concepción de la cosmovisión y desde el respeto. Alrededor de la tulpa se hace el mambeo, el uso de la coca, que para nuestro territorio en el departamento de Cauca es un conflicto, ¿no? En los cultivos de uso ilícito. Pero nosotros hemos logrado avanzar en que esta comunidad donde estamos ubicados, cuando llegó el conflicto y entró la coca como uno de los elementos económicos de la comunidad, la gente tuvo ese derecho y esa decisión de decir no, aquí no se siembra una mata de coca. Y eso pues para nosotros ha sido significativo porque hace parte de los procesos de educación que hemos logrado plantear, porque se genera algo que se determina la autonomía de pensamientos y de toma de decisiones de una comunidad. Tenemos otro que es la alimentación propia, un restaurante escolar que funciona con productos de la misma comunidad, los cultivamos y trabajamos nosotros, tenemos una granja productiva y esto nos ha permitido ofrecerle a los niños unas necesidades que el Estado no las suple. El Estado, muchos escuchamos lo del PAE, ¿no? El restaurante escolar, que los maestros no van a trabajar porque no hay comida para los niños. Nosotros tenemos un desayuno y tenemos un almuerzo, pero lo hemos logrado a través de este ejercicio de la educación propia, cómo se pueden plantear alternativas y ayudar a construir lo que realmente se requiere. Entonces podemos ver la autonomía alimentaria como un elemento fundamental de este ejercicio. Esto lo hemos desarrollado a través de que una práctica pedagógica que se llama los proyectos pedagógicos, que son vivenciales. El niño lo hace a diario en el campo, en la huerta, en el bosque, en el río. Todos los días estamos afuera caminando en territorio. Entonces los proyectos pedagógicos nos permiten desarrollar unas metodologías y unas didácticas
desde ese contexto y de esas prácticas culturales. Lo más importante en este ejercicio son los saberes, sabidurías y conocimientos que tienen nuestros mayores. Desde los abuelos hasta los médicos tradicionales, las parteras, los sobanderos, todos tienen unos saberes y conocimientos que para nosotros son fundamentales en el ejercicio. Pero muchos se preguntan, ¿y cómo hacen para trabajar el conocimiento universal? ¿Cómo funcionan las matemáticas? ¿Cómo funcionan las ciencias naturales? Ese es uno de los aspectos que hemos logrado construir, que es la innovación, donde se transversalizan conocimientos, porque lo propio tiene tanta validez como lo tiene el conocimiento universal. Entonces, lo que hacemos no es traslapar ni llevar por separado, sino que el niño entienda que esas cosas, esas relaciones de conocimiento tienen valor. Entonces, hoy en día, las pruebas IFEX y saber no han sido para nosotros un problema, porque tenemos estudiantes con unos buenos puntajes, tenemos estudiantes en la Universidad de Cauca haciendo carreras de Derecho, Química, Matemática pura, y eso nos ha permitido saber que el conocimiento propio o lo universal puede llevar a un estudiante a tener muchas más herramientas para formarse como un ser humano íntegro dentro de la sociedad. Nosotros hoy en día estamos, que es lo último que venimos trabajando, es el calendario propio. Tenemos allí una parte que es cómo volver desde nuestras prácticas culturales a mirar que el sol y la luna son uno de los elementos guías de nuestra vida diaria donde estemos. En el caso de la luna, de nuestro trabajo de investigación, lo que venimos haciendo es que la luna tiene una relación con la mujer. Entonces, así rápidamente, el periodo menstrual de una mujer es las mismas noches que recorre la luna. Y los 7 días que se dividen en los 4 tiempos de la luna son los 4 tiempos que la mujer tiene en fértil, infértil, con el periodo y con el descanso. Este es un trabajo de investigación que hemos logrado adelantar y que hoy en día venimos trabajando. Muchos de nosotros, en chiste dice, estamos lunáticos, ¿no? Pero porque nacimos precisamente en esa época de luna. Entonces, tenemos una afectación debido al día, en el momento, y la relación del espacio con la luna. Pero hay uno más que es el calendario del sol. Hoy no trabajamos nosotros con calendario gregoriano. El calendario gregoriano es este que tiene 60 minutos, 12 horas, 12 horas, 24, ¿sí? Conforman los días, las semanas. Nosotros trabajamos con el calendario del sol. El sol en nuestro departamento del Cauca se recorre en 4 tiempos en él, 4 épocas durante el año. Y nosotros no estamos trabajando con ese calendario del sol como lo hacían nuestros mayores. Nosotros sí ya trabajamos con calendario del sol. No trabajamos con calendario gregoriano ni con el que nos da la Secretaría de Educación. Trabajamos con un calendario propio orientados por el sol y la luna. Y eso en ese momento es respetado por las autoridades educativas. Cuando entienden, conocen, comprenden y ven que realmente volver a estas prácticas culturales cobra significado, pero no tanto en el ejercicio de volver a cosas del pasado, sino en estos procesos de construcción del ser, de estos nuevos seres de orientación y de formación de unos niños y unas niñas que requieren este país en estos momentos. Otro de los procesos fundamentales es la autoridad. ¿Cómo se ejerce ese proceso de autoridad política en nuestro territorio? Ustedes escuchan mucho que el cabildo, que la guardia, que hoy tenemos unas jurisdicciones propias de legislación. Entonces trabajamos con nuestros niños y niñas, más el ejercicio de ejercer esa autoridad es como yo cumplo con unos deberes para poder también que yo tenga unos derechos. Entonces, desde la educación propia, hemos venido adelantando este trabajo y nosotros tenemos la autoridad escolar con un ejercicio de práctica ancestral. Y eso nos ha permitido lo que decía, la convivencia, un espacio fundamental. Por ejemplo, nosotros no tenemos campana, ni pito ni timbre, ¿sí? Allá los horarios son flexibles. Entonces los niños saben a qué horas les toca el proceso, con qué docente, en qué sitio, y estamos en esos momentos. Entonces hay cosas que se van desarrollando en el ejercicio de la práctica,
pero cuando nos permiten hacer y no estamos sujetos a estas situaciones, ¿no? De que si no viniste con el uniforme, que si tienes esto, que si no tienes lo otro, pues más es lo que van los chicos a cumplir al colegio que a hacer procesos de formación de hombres y mujeres, pues, con elementos de sabiduría. Entonces, ahí tenemos así a grandes rasgos, cómo la educación, concebida desde los contextos culturales, respetando sus lenguas, respetando sus prácticas culturales, respetando su identidad, su pensamiento, su entorno donde se encuentra, podemos ayudar a construir procesos de paz también. Podemos ayudar a formar hombres y mujeres con un sentir de verdaderamente que somos colombianos, que podemos aportar al desarrollo de este país, que podemos aportar a la construcción de una nueva sociedad y volver a esos espacios. Muchos chicos salen del campo, estudian en estos colegios y quieren quedarse en la ciudad trabajando. Hoy en día nosotros vemos que nuestros muchachos vuelven allá a hacer esas prácticas, vuelven a nuestro colegio a ser pasantes, a hacer acompañamiento. Entonces, eso nos ha permitido ver que nosotros y cada uno de nosotros tenemos algo que aportar desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias, desde nuestros sentimientos, y no seguir construyendo ese hilo o esa cadena que es, ¿sí? ¿Dónde hay para yo estar? No, yo tengo que es dónde puedo yo estar para dar de lo que soy. Y ese es el ejercicio pedagógico que estamos construyendo desde nuestra educación propia. El sistema educativo indígena propio es algo nuevo. Tenemos el decreto 2500. En estos momentos hay un nuevo decreto por firmarse en nuestro país que nos reconoce que la educación propia en Colombia es algo que es fundamental y que se debe dar no porque se quiera el Estado reconocerlo, sino porque es un derecho que permite que nuestras lenguas nativas, ¿sí? Ya sea en la red, en la sayúa, el aguaví o cualquiera de los otros idiomas que tenemos en nuestro país, de las 65 lenguas y más que hay, sigan perviviendo, sigan fortaleciendo. Y es lo que estamos buscando, un niño que hable español, que hable su idioma propio y que hable un idioma extranjero. Entonces vamos a tener, porque tenemos en nuestros territorios jóvenes que son bilingües, ¿no? Que hablan español y hablan su propio idioma. En este momento ya hay jóvenes estudiando carreras relacionadas con idiomas extranjeros, o sea que ya son jóvenes que tienen 3 idiomas, ¿sí? Entonces eso es lo que busca, y que estos derechos se sigan fortaleciendo, se sigan fundamentando y que nos sigan aportando a la construcción de paz de este país. Entonces nuestra experiencia parte de allí, de unos problemas, de un contexto, de una situación, de un conflicto, pero eso nunca se dejó hacer. Llevamos 20 años trabajando y hemos seguido fortaleciendo y creciendo, y en estos momentos pensamos que ese proceso ha ayudado a aportar a la construcción de paz de este país que tanto lo necesita. Entonces, pues, por la atención, muchas gracias y estamos para servir. Bueno, muchas gracias a los profesores Carlos Enrique y William por esta conferencia que nos ilustra tanto sobre la educación indígena, diferenciada, inclusiva, tan necesaria en nuestro departamento del Cauca, que es uno de los departamentos que mayor población indígena registra a nivel nacional. Muchísimas gracias nuevamente. Aquí en el auditorio de Popayán, nuestros estudiantes ¿tienen alguna pregunta que hacerle a los docentes? ¿O algún diálogo? Muy buenos días. Mi nombre es Denis Andrés Ordóñez, de la sede Antonio Nariño de Popayán, estudiante de Medicina Veterinaria primer semestre. Tengo una pregunta para el profesor Carlos. En la explicación que das del diálogo intercultural de la EIP,
pues das un concepto de fortalecimiento propio. Entonces, o sea, ¿a qué se refiere eso? Y pues das una expresión, dices que en el diálogo nos comen. O sea, pues, espero que me expliques esa parte. Pues escuchamos varias preguntas y después como respondemos. Ah, ok. Sí, pues escuchemos para de pronto hacer cosas convergentes y luego responder de una sola vez. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es María Camila Jiménez, también soy estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria. Y bueno, el doctor William decía que la educación de manera práctica era mucho más efectiva, inclusive mi mamá, que es docente, siempre ha sido muy enfática en decir que los niños, y inclusive nosotros también los jóvenes, aprendemos más en la manera práctica. Entonces, si eso ya está comprobado, ¿por qué nos educan los pensamientos y nos educan temporalmente y muchas veces lo que estudiamos ni siquiera lo recordamos cuando ya estamos ejerciendo? Entonces, por lo menos, muchos de los que estudiamos aquí somos muy prácticos, pero la memoria es pésima y nos evalúan y nos dicen, nos evalúan por un parcial y muchas veces no es lo que necesitamos. Entonces, quisiera saber por qué no lo implementan más en la educación superior. Buenos días, mi nombre es Diana Marcela Mayor, estudiante de Medicina Veterinaria, primer semestre, y quería referir a usted, doctor. ¿Y usted cree que la pérdida de la cultura se ha dado solo en la escuela o parte de los lugares? Como podemos ver, hay muchos desplazados que han tenido que ir por moda o por ser adaptados a adaptarse a otras culturas, perdiendo desde donde salen, desde donde ellos vienen. ¿Usted cree que solamente de la escuela, o sea, parte de la educación, o también parte desde nuestros padres que nos inculquen que no debemos perder nuestra identidad por encajar en otro lado? Bien, pues muchas gracias por las preguntas, responderemos pues ambas cosas. En el diálogo intercultural el diálogo tiene que darse entre iguales o no es diálogo. ¿Qué quiere decir entonces en la estrategia del sistema de educación indígena propio hacer énfasis en lo propio para entrar en el diálogo? Ese es como el asunto. Porque estamos en una relación asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Uno tiene más poder que el otro. Entonces, si en este momento las relaciones de poder son asimétricas, entrar al diálogo no va a darse en el reconocimiento del valor de la voz, del contenido del otro. De entrada, si el otro está en relación asimétrica, el valor de lo que dice, como está minorizado, pues no va a ser tenido en cuenta como un argumento válido porque es enunciado por el indígena, por el campesino, porque no habla un buen castellano. Yo soy profesor universitario, he sido también profesor en colegios indígenas, así también fui rector en un colegio indígena, como el profe. A mí lo que me interesaba era que se escribiera y que se aprendiera a escribir. Poco a poco se va puliendo la escritura, pero empodérese, porque lo importante es que lo que tenga que decir, dígalo. Si alguien viene a decirle a usted, por tener el español como segunda lengua, que por hablar mal el español, por decir algo así, entonces, ¿habla usted mal español? Pues sí, yo hablo mal español porque es mi segunda lengua. Y pues no me las sé todas y voy aprendiendo poco a poco, mejorando poco a poco mi competencia en español. Lo importante no era en ese
desarrollo de la competencia bilingüe que usted lo diga al modo de Cervantes, sino que usted tenga algo que decir. Si alguien invalida la voz del otro por el hecho de darse en el español, diríamos en lingüística, diglósico, o sea, como diferente, ¿sí? Aprendido como segunda lengua en este caso, como... Si alguien invalida su voz por el modo en que usted la enuncia, está ejerciendo una relación de poder en el diálogo. Ah, eso está con mala ortografía, yo no se lo recibo. ¿Sí? Ahora, un momentico. ¿Sí? Yo soy profesor universitario y sé lo conflictivo que es lo que estoy diciendo. Pero en el diálogo intercultural, eso es un complique. Porque cada vez que abre la boca el indígena, o que abre la boca un afrocolombiano del Pacífico, y dice las cosas como en su modo de hablar se dicen, y el otro desde su lugar de poder le dice, como usted habla mal, no lo escucho. Uno dice, no podemos hablar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la lengua, de los saberes propios, entonces, ¿cuál es la idea? Un momentico. ¿Sabe qué, señor hijo de Cervantes? Mi lengua vale. Así sea un español diglósico, porque es el modo de hablar de un grupo cultural. Cambiar eso es muy difícil, pero muy difícil. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer con un estudiante campesino, indígena, afro y demás, es empoderarlo, hacerle valorar lo propio, no hacerle sentir que su español es mal hablado, que su cosmovisión es superstición, que su creencia es brujería, que su familia es una familia disfuncional, que es chiquito, que es negrito, que es feito, que es gordita, por eso invalidarlo. O sea, no, o sea, que llegue orgullosamente al diálogo, reconociendo que lo que tiene, lo propio, vale. Y que no vale porque la voz del otro se lo reconozca, sino que vale por sí mismo. Entonces, en el SEIR, o sea, estoy como tratando de hacer como metáforas. La idea es que lo propio, el valor de lo propio, se haga primero para que cuando usted vaya al diálogo con el otro y el otro te invalide por negro, por mujer, por indio, por mal hablado, por hip hopero, por no, usted esa pinta de reggaetonero, ¿sí? Un momentico, o sea, yo estoy feliz con mi pinta de reggaetonero, con mi pinta de guambiano, con mi hablar del Pacífico colombiano. O sea, ¿en serio estás invalidándome por eso? O sea, escuchame lo que tengo que decir. Entonces, de eso se trata, de empoderarse. Y por eso empezar a fortalecer lo propio, el amor por lo propio y por la identidad propia, y entenderla que no es una cosa ni disfuncional, ni... no sé. Entonces por eso se hace como énfasis en lo propio. De ahí que cuando vayamos al diálogo, no me coman con un argumento de esos. Es decir, vaya, estudie Derecho y después viene a hablar de lo de las leyes. Yo no tengo por qué saber primero de Derecho para venir a hablar de cuál es el ordenamiento jurídico. O sea, yo tengo que hablar desde mis derechos. O sea, ese tipo de cosas por las que en el diálogo asimétrico nos han impuesto, es a lo que yo me refiero como que nos comen en el diálogo, ¿sí? Y entonces precisamente se trata es de empoderarse de tal manera de que ese tipo de argumentos que invalidan la voz del otro no sirvan de pretexto para invalidar la voz del otro. Entonces, si yo llego empoderado, puedo hablar como igual. Y eso pasa por muchas cosas,
Estudiantes universitarios, tengan buena ortografía, porque eso sí les da prestigio y demás. Sí. Eso es otro asunto. Pero no utilicen su manejo de la ortografía para ejercer poder discriminatorio sobre alguien que tiene un español disgloso. Es diferente, ¿sí? Es diferente. Es decir, yo no me puedo burlar de comerse las heces de alguien de la costa o de expresiones particulares de cada uno de los dialectos del español colombiano y mucho menos de una lengua diferente. Entonces, por eso, digamos, era como lo de comercio. Lo de la educación práctica, me gustaría que, con eso de la vivencialidad, que sí es... Bueno. Con relación a la educación práctica, pues nosotros nace también a raíz de los problemas que estábamos viviendo. Imagínense unos chicos y unas niñas que tenían un conflicto, vivíamos, porque yo me tocó volverme a vivir a la comunidad, ¿sí? Donde ya he sido desplazado por más de 15 años, y volverme a la comunidad y encontrarme que había niños y niñas, creo que a mí me tocó el grado cuarto, primaria y quinto, cuando llegué a trabajar, y eran niños y niñas más o menos entre los 10, 12 y 13 años que estaban cursando en ese momento ese grado. Y encontrarme pues que llevarlos a un espacio, sentarlos en el salón, encerrarlos y sentarme con ellos a decirles matemáticas, de las tablas y todas estas cosas que se dan. Y un día estaba dando una clase de ciencias naturales y las partes de la planta. Entonces me puse a mirar el libro, la cartilla que ya viene todo hecho para el profesor. Y llegué y dije, bueno, pero si voy a enseñar la parte de la planta, en ese tiempo usábamos la tiza, ¿sí? Y hice la planta en el tablero, y yo estaba en ese ejercicio cuando vino a la ventana y yo veía bastantes plantas afuera, ¿no? Había una siembra de café y naranjo, y los niños estaban en otro espacio, menos poniéndome cuidado las partes de la planta. Entonces nosotros, esa idea, les dije, me voy a empezar a salir con estos chicos al campo. Y lo otro que veía era tener en cuenta, porque veía que los niños tenían una presión bastante ellos de vivir en ese entorno, todas las condiciones que yo había vivido, tenía ese mismo proceso. Yo soy de esa vereda, precisamente, y de ahí salgo desplazado, pero vuelvo a hacer mi ejercicio profesional allí. Entonces, decidí empezar a salir con ellos y hacerlo práctico. Entonces íbamos, por eso es que se acabaron los cuadernos, porque generalmente en primaria son 8 cuadernos, ¿sí? Y en secundaria son 12 y 18, ¿no? Entonces decidí con esa idea que si nos íbamos al campo, mirábamos era la planta allá con todos sus procesos, todo lo que se daba, pues el chico venía a medida que yo iba contando, relatando el conocimiento, ellos venían al salón a escribir, ¿sí? a plasmar lo que habíamos visto afuera, lo que habíamos observado, lo que habíamos sentido, el olor que se siente en el bosque, la humedad, todo esto, ellos lo venían a plasmar en unos textos. Y de ahí fue que decidimos que los cuadernos no eran necesarios. Entonces se vuelve práctico. Por eso decimos práctico, porque es allá en los ejercicios. El muchacho está todos los días palpando, tocando, observando, usando su olfato, su gusto, el oído, ¿sí? Están todos sus sentidos puestos ahí, pero más de tener todos sus sentidos puestos está su ser, su esencia. Entonces, cuando nosotros dijimos hay que hacer esta educación, es más lo práctico que estar nosotros, tener unos chicos sentados recibiendo conceptos, información que la necesitas para mañana, responder el examen o el quiz, y de ahí para allá, ¿sí? No sirve. Entonces, le sirve más a uno la vivencia, la experiencia, ¿sí? Los sentimientos que coloca. Por ejemplo, ahí en el caso de tejer una mochila, por eso hablamos de los conocimientos propios que son muy valiosos e importantes. Entonces la mayoría dice, para tejer la mochila no es coger una aguja y una lana y empezar a hacer, ¿sí? A eso le colocamos toda esa esencia. Mis sentimientos, porque yo hay días que me levanto de mal humor, ¿sí? Pensando que esa lana que me tocó hilarla viene de una oveja, que esa oveja, ¿dónde estaba? Entonces mire que uno aprende
que eso es lo vivencial, ¿sí? Entonces una mochila no termina solamente en el tejido y para yo colocármela y andar con ella en la calle o alguien que diga qué bonita la mochila. Es después cómo yo recojo la mochila y para mí se crea en mí un sentimiento entre la mochila, mi ser y la persona que la tejió. Entonces es una relación, pero se da en la práctica. Entonces, nosotros en este momento, esta es una experiencia pedagógica que ha cobrado mucho significado. Y por eso mis estudiantes, cuando salen graduados de la institución, vienen a hacer procesos universitarios, son jóvenes que donde van, primero para la primera pregunta, van con ese sentido de identidad, de decir, yo soy indígena, estoy aquí y tengo los mismos elementos que mis demás compañeros. ¿Sí? Y ellos tienen ese poder, porque les hemos empoderado, uno, el poder de la palabra. ¿Sí? Un joven de nuestra institución, donde vaya, no le da miedo a hablar. A cualquier universidad, y lo hemos visto por los seguimientos que le hacemos a los alumnos, y tienen el poder de la palabra. Porque lo ejercido vivencial, caminando, conversando, desarrolla el poder de la palabra. Pero así mismo, como desarrollamos el poder de la palabra, desarrollamos el poder de la escritura. Y hacemos todos los procesos pedagógicos de lectura, escritura, redacción, construcción textual, ortografía, y muchos de los muchachos salen con unos procesos altos de este trabajo. Entonces, eso nos permite hacer estas herramientas, estos elementos que se dan. Nosotros tuvimos un encuentro universitario precisamente con la del Cauca, y donde se hablaba que era los procesos, las universidades tienen que replantear muchos de los procesos pedagógicos que tienen institucionalizados y enclaustrados en estos espacios, ¿sí? Y llevarlos a la práctica. Para que esa práctica, por eso es que no hay exámenes, hay formas evaluativas que permiten ver las actitudes, ¿sí?, que tiene el niño, ese interés, esas ganas, esos procesos de desarrollo que él va gestando todos los días y que va creciendo como jóvenes de la comunidad, pero con jóvenes también con conocimiento. Entonces, por eso buscamos también otras acciones de conexión acá que nos permiten evaluar y que no son. Y presentan las pruebas INES y presentan las pruebas SABER también, ¿sí? Y lo hemos llevado a otros eventos donde precisamente es para dimensionar ese ejercicio, y nuestros chicos tienen muchas más habilidades desarrolladas que otros estudiantes de colegios que uno ve que dicen nosotros somos de este estatus, ¿no? Pero cuando se encuentran con nuestros muchachos, pues dicen, aquí es donde uno ve cómo la educación empieza a hacer unos ejercicios que permiten hacer un ser completamente integral, como determina, ¿no? Y no solamente de llenado de conocimientos. Y una explicación también como de orden cultural o histórico de esto de lo práctico. Tenemos algo de la herencia española, y es que el trabajo material es menos valioso que el trabajo intelectual. Pero eso es hispano, eso es una herencia hispana terrible. Entonces nosotros pensamos que crecemos como personas, mejoramos como personas socialmente si trabajamos menos con las manos y más con la cabeza. Pues eso es una creencia hispana, muy mala, muy malsana, por la cual entonces el aprendizaje práctico, manual, vivencial, experiencial del trabajo no es tan valorado como el trabajo intelectual. Pero eso tiene unos efectos muy complicados. Históricamente, pues a España le costó quedarse en Europa rezagada de toda la revolución industrial. Históricamente una manera de pensar, y a nosotros también. Los pueblos indígenas no tienen eso. Por el contrario, o sea, el perezoso es mal visto, ¿sí? Entonces el aprendizaje práctico, por eso sí la escuela sí es determinante en la aculturación. O sea, socialmente sí hay toda una cosa política y demás para minorizar a los pueblos, pero la escuela tiene un papel fundamental en la aculturación.
pues en Colombia, que yo conozco muchos casos, hay padres de familia que piden que en la escuela sus niños se occidentalicen, que el papel de la escuela sea occidentalizarlos, que no hablen la lengua propia. Y uno dice, qué cosa tan rara, pero ¿por qué? Porque precisamente ven que cuando van a la sociedad y se enfrentan en esa situación de asimetría, solo con su cosmovisión indígena, pero en situación de asimetría, entonces van a estar en peores condiciones. Yo quiero que mi hijo esté como en mejores condiciones, ¿sí? En condiciones de igualdad. Entonces hay dos caminos: o te aculturas o fortaleces lo propio. Entonces antes lo que decíamos era aculturarnos a través de la escuela. Ahora la idea es que a través de la escuela fortalezcamos el amor propio, la identidad propia, y entonces no esté como en esa relación como de asimetría, pero especialmente desde mí mismo. Pero yo creo que sí la escuela tiene un papel fundamental. Muchos otros espacios sociales, muchos otros espacios. A mí me ha tocado ver que una persona hispanohablante se siente ofendida porque dos personas indígenas que conocen, que son amigos, empiezan a hablar entre ellos en lengua materna. Y entonces el hispanohablante dice, qué falta de respeto, ustedes, estando yo aquí, ustedes hablan y se están riendo, se están burlando de mí. Pues uno desde su mentalidad indígena podría decir, pues falta de respeto, que llevamos 120 años amigos y usted no aprende nada de mi lengua. En cambio yo sí aprendí la suya. Esas son las cosas que suceden cuando yo me empodero. ¿Sí? Pero que sí, la escuela es fundamental. La escuela es fundamental para recuperar el valor de lo propio. Hay unas preguntas en las sedes. Bueno, hasta el momento hay 3 preguntas. Bueno, una sería, esta es una pregunta muy particular. Hace un tiempo yo escuchaba una conferencia de una profesora mexicana y ella hablaba de cómo el indio, digámoslo así, lo que ella llamaba el indio muerto, que era, por decirlo así, ancestral, nos resultaba bastante cómodo, nos sentíamos orgullosos, entonces todo el mundo quiere ir a Machu Picchu, todo el mundo quiere conocer Teotihuacán, etcétera, etcétera. Y pues en Colombia, pues todos queremos ir a tierra adentro, a San Agustín, pero ya cuando ese indio está en la calle y es un sujeto político y es un sujeto social, pues ya no nos resulta como tan agradable. Digamos, particularmente en este momento, los compañeros de las otras sedes tal vez han seguido noticias. En este momento en el Cauca se está desarrollando un movimiento social indígena, entonces a una parte de la población no escucha, pero pues como si sienten incomodidad, entonces van a bloquear la carretera y ahora les voy a hacer. Entonces yo quisiera saber cómo uno puede crear un diálogo, o sea, que no sea una cosa solo unidireccional, sino una cuestión más bien entre dos o más, un diálogo entre estos dos sistemas, no solamente a nivel educativo, que yo creo sería el primer paso, por supuesto, pero también entonces creo que se debe dar un diálogo y pues cómo se daría a nivel social, ¿no? Particularmente, digamos, en departamentos como el Cauca, donde una muy buena parte de la población es indígena. Por otra parte, en la sede Pereira, el profesor Carlos Cardona manifiesta saludos desde Pereira, gracias por tan sensible el tema. Tiene la siguiente inquietud. Después del segundo Foro Internacional Superior de Educación Inclusiva, convocado por el Ministerio de Educación en el año 2008, los pueblos indígenas de Colombia rechazaron este tipo de encuentros como escenarios de concertación educativa porque no respeta el mandato legal de la consulta previa. 9 años después, hoy, entra en vigencia la autonomía educativa en las mismas condiciones, sin infraestructura, sin respeto por su cosmovisión, sin opciones reales para que los bachilleres indígenas accedan a la universidad pública, no obstante su doble condición de ser indígenas y víctimas del conflicto armado. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Y desde Armenia, el profesor Hugo Sabogal dice, la conferencia ubica un problema de identidad. ¿Cómo se podría alcanzar la integración entre la educación y la etnoeducación propio de la comunidad? Bueno, con la primera pregunta, pues todos sabemos que exigimos derechos, ¿no? Pero estamos en un país donde esos derechos no se cumplen. Entonces, pero también tenemos unos deberes, y eso para nosotros es claro en nuestro proceso social. Como pueblos indígenas en Colombia, solamente se vinieron a reconocer con la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? Entonces fue allí donde se reconoció, y a pesar de que había muchas leyes, está la ley 69 de la OIT en el marco mundial, que dice que los pueblos tribales en el mundo serán respetados por sus culturas, su lengua y su identidad, y el Estado tendrá el deber de garantizarle todos sus derechos. Pero en nuestro país eso no ha sido posible, ¿no? Por eso en otros países su identidad cultural, como lo es México, Perú, Bolivia, Ecuador, es uno de los países donde la cultura es completamente viva. Uno llega a ciudades grandes como Ecuador y los colegios, los uniformes no son de otros colores ni otras formas, sino que es su estilo de vestimenta que usa ese pueblo en cada región, porque en todas las regiones de Ecuador no se visten con el mismo color como uno ve a los ecuatorianos acá. Entonces, eso se da porque ese espacio ha permitido reconocer ese derecho. En Colombia, pues se da porque a partir de hace más o menos 46 años, nace el movimiento agrario. No nace el movimiento indígena, nace el movimiento agrario, ¿sí? Con esto de la revolución, del movimiento agrario, de las tierras, de los campesinos, nace este movimiento agrario en Colombia, y en ese momento hubo una coyuntura entre el movimiento agrario colombiano y el movimiento indígena, que ya estaba gestando de alguna manera buscar reivindicar sus derechos. Pero en el departamento del Cauca, donde es como la cuna del movimiento indígena en Colombia, resurge del mismo movimiento agrario, resurge el movimiento indígena, y empieza por la reclamación de sus tierras. La mayoría de las tierras del departamento del Cauca pues estaban en poder de grandes, denominaban terratenientes, ¿no? O hacendados. Y entonces nace en este momento el movimiento indígena en Colombia, y siempre para reivindicar sus derechos ha tenido que ir a la lucha, porque nunca se ha dado por la vía pues legal. Y digamos de derecho, porque hemos nacido en Colombia y vivimos en Colombia, en este país, y aquí fuimos y aquí estamos. Y de ahí ha venido dándose toda esta gesta. En los últimos años pues ha sido mucho más complejo, porque habían dos agravantes, que es el conflicto armado del país, ¿sí? Y muchos de nosotros estamos en esos territorios. Y yo estoy contando una experiencia, ¿no? Me viví en un territorio donde todos los días eran combates, y todos los días lanzaban tatucos, y en un cerro estaba la guerrilla, y en otro cerro estaba el ejército, y nosotros allá en medio, porque el pueblo queda en medio de dos cerros, y estar con niños dando nuestra actividad pedagógica, y llegar a un momento que nos dijeron: ustedes no pueden salir de los salones, sus muchachos no pueden volver a andar en el río, en el bosque, en todos esos lados. Entonces miren que eso no lo vivimos solo nosotros, se vive en todo lado en nuestro país, pero un agravante más en el departamento del Cauca. Entonces hay muchas formas de que teníamos que buscar cómo entrar en ese espacio, y se ha gestado por la lucha. Todo lo que se ha ganado en educación, y para responder de pronto la pregunta número 2, en este momento, no se ha ganado por haber sentado a dialogar con el Estado, ¿sí? Sino que se ha ganado es porque ha tenido que decirse: vea, si no hace, nosotros vamos a ir a las vías de hecho, pero nosotros necesitamos que usted nos responda por estas acciones.
El movimiento indígena también logra que sea el primer ejercicio que se da de que la salud de Colombia sea de acuerdo a los contextos culturales. Y somos digamos, sería de los únicos, ¿no?, que tenemos salud propia. Porque los afros, los campesinos y los demás están en las grandes ciudades, tienen la misma EPS. También nosotros tenemos un proceso que se ha ganado a través de la lucha y es de haber creado nuestras propias organizaciones, pero eso no se ha ganado así que el presidente de la República o los ministros llegaron y dijeron, venga, ustedes no, es en la lucha. Entonces, en estos momentos, dijeron, venga, ustedes no, es en la lucha. Entonces, en estos momentos se ha ido trabajando y haciendo ese ejercicio. Lo mismo lo de la educación. Llamaban sí a unos ejercicios de concertación, pero es que una cosa es la etnoeducación y otra cosa es la educación propia. ¿Sí? La etnoeducación la coloca el Estado cuando nace el mismo ejercicio de la Constitución política, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a una etnoeducación de acuerdo a sus usos y costumbres. Pero no es la educación que nosotros venimos gestando y que dicen nuestros mayores que hay que hacer, sino la que dijo el Estado que debería hacer. Y casi eran para todos los pueblos indígenas igual. Y los arhuacos, ¿sí? En el Cauca hay 9 pueblos indígenas que todavía persisten porque había muchos más. Hay 9 pueblos indígenas y esos 9, 6 hablan su lengua propia, hay 3 que la perdieron. Entonces, mire que esto no es una lucha de que se quiera de porque sí, sino porque es los únicos mecanismos que se dan en este país. ¿Sí? Miren los referendos, ¿a qué nos llevan? ¿Sí? Un referendo que todos esperábamos que iba a ganar el referendo, o al menos con esa elección, y terminó en una cosa contraria que muchos de los colombianos, no diríamos hasta los del común, ¿sí?, se preguntaban, pero ¿por qué pasó? Entonces hay unas opciones que hay que repensarlas y que la escuela tiene que ayudar a repensarlas. Estos espacios universitarios tienen que ayudar a repensarlas. En este momento pareciera que es el movimiento indígena, y no, son los movimientos sociales los que están haciendo este ejercicio. Mire, pasa lo del conflicto armado. Las FARC ya se fueron de nuestros territorios. Yo llevo 3 años, ¿sí?, que no escucho un tiro en mi comunidad. 3 años. Porque antes, donde yo trabajo, fue que mataron a Cana. Y donde está mi escuela, institución educativa, mis escuelas en las que trabajo, a 1 hora está el sitio donde dicen que le han colocado un monumento, no he ido a visitar, pero está allí atrás, a 1 hora está, donde mataron a Cana. Entonces yo vivía la guerra constantemente, y ya llevo 3 años de que las FARC se fueron del territorio que no se escuchó un tiro. Pero eso no fue porque el Estado y todo eso se dio cuenta de todo lo que ha tenido que darse para poder llegar a estos ejercicios. Y hoy en día vivimos tranquilos, hoy en día caminamos el territorio hasta lo más lejos, vamos a hacer recorridos hasta de 2 días, ¿sí?, donde antes no podíamos ir porque teníamos vetado, o por el ejército, o por la guerrilla, o porque decían que estaba minado. Hoy en día estamos viajando a esos sitios, que son maravillosos para nosotros, y para un niño y una niña que cree que hoy en día todo está hecho, peor, y los que nacen en las ciudades con mayor razón, creen que la leche sale de la nevera, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que permitir, porque mucha gente de las ciudades está yendo a vivir al campo, ¿sí?, comprando grandes fincas a las afueras, porque hoy vivimos otro proceso, pero el posconflicto tampoco no es chévere, ¿sí? Entonces, ahorita no es el movimiento indígena, porque nosotros ya ganamos todos los espacios que queremos, ¿sí?, en la salud, en lo productivo, porque estamos hablando de alimentación propia. Tenemos algunas comunidades indígenas están produciendo agua, jugos, ¿sí?, y productos. La coca seca fue un problema de clima en Colombia, ¿sí? Hoy en día es una cerveza y un producto que ya se está vendiendo por las compañías, y es producto de ese ejercicio colectivo del movimiento indígena. Entonces,
O este momento no pareciera eso, pero es que tenemos el conflicto de los cocaleros. ¿Sí? Yo vengo de un territorio donde entro a mi territorio y no hay coca. Ahora hay es árboles, bosques, ¿sí? Pero más antesito de mi territorio, usted ve unas llanuras grandísimas de colores verde liche, verde claro, verde oscuro, pero es coca. Que 3 años antes no había, y 3 años después, que se fue la guerrilla, se implementó en un 100%. Y la gente tumbó hasta el último árbol, y el último mate plata lo pasó a coca. Y ellos están viviendo un conflicto ahorita. Y ellos son los que están moviéndose en estos momentos porque el Estado les ha prometido cosas que no les va a cumplir. Y que no se les va a cumplir porque sabemos que es complejo. Entonces, es eso. Y otras organizaciones sociales, ¿sí?, que se están moviendo. Y pues ahí se junta el movimiento indígena para hacer parte de ese proceso. Esa sería como una respuesta así en este sentido. Sí, algo sobre lo de las consultas previas y demás. Sí, hay una idea también romántica, muy de Rousseau, que se le ha transferido a los pueblos indígenas de considerarlos como el buen salvaje, con el respeto que me merece. Entonces, en Rousseau, el hombre primigenio, los indígenas, entonces ellos son puros, inmaculados y moralmente mejores. Hay muchos que ven a los pueblos indígenas así, con ese romanticismo rousseauiano. Pues no, o sea, en la dirigencia indígena también hay corrupción, hay problemas, hay intereses, y negocian debajo de la mesa, y se venden, y todo lo que tú quieras. Entonces, pues también hay que ser, digamos, como cautos a la hora de evaluar el comportamiento y la rectitud política, digamos, de muchos dirigentes en las organizaciones indígenas, campesinas y demás, que a veces luchan como por sus intereses y demás. Pero la verdad es que la estrategia de levantémonos de la mesa para buscar una mesa en la que tengamos mejores condiciones para negociar, es una estrategia que ha funcionado. Es decir, si se dice aquí no vamos a poder decidir, aplacemos la decisión, estratégicamente no es gratuito. O sea, nosotros en los tiempos, digamos, occidentales de la idea de la eficacia y de la eficiencia, queremos que las negociaciones se resuelvan ya. Entonces se citó al Congreso X para resolver el asunto ya. Pues en los tiempos indígenas la cosa puede ser distinta. No por fregar, no por obstaculizar, sino precisamente por un momento. Aquí no están dadas las condiciones para que en igualdad de condiciones negociemos. Y a veces pasa eso, pasa muchas veces ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la noticia de que la Universidad Indígena, la UAIN, que tiene sede aquí en Popayán, tuvo reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional como una institución de educación superior, ¿sí? Válida, ¿sí? Pues vienen peleando eso hace cuánto, no, pues, más de 10 años, ¿sí? De plantear de que esa educación superior propia sea reconocida con el mismo nivel de cualquier otra educación superior. Eso, en una mesa de un congreso, de una reunión, de una concertación, eso no iba a salir rápido. En los sabios, los tiempos de los indígenas son diferentes, ¿sí? Precisamente, entre otras, porque han aprendido de que toca esperar a que haya condiciones de mayor empoderamiento. Por ejemplo, eso de un momentico, o sea, nosotros también tenemos algún poder social y de presión para poder lograr como nuestros objetivos, y ahí está hoy conocida, por ejemplo, la UAI, que uno diría, bueno, eso son luchas como sectoriales y pensando en sí mismos, y porque no se lucha por la educación pública, de toda la educación, de la educación pública, de las universidades públicas. La minga de pensamiento de los pueblos siempre ha pensado en un proyecto de nación, no solamente para los pueblos indígenas, y eso siempre se ha hablado de que la interculturalidad no es un asunto para los indígenas o para los afros, sino que es un asunto para
colectivo para todos, es un proyecto de nación, que vivamos como en paz, que vivamos juntos. Pero igual, un poquito la estrategia de pensar en empoderarse en los propios territorios, en los propios espacios, en las propias instituciones, educación, salud, vías, economía propia. Se está haciendo cerveza. Se está haciendo cerveza en territorios indígenas y uno podría decir, estos, con el estereotipo, estos indios borrachos haciendo cerveza para seguir emborrachándose. Pues estos indios empresarios, en lugar de darle la plata a Bavaria, están haciendo que la plata circule en su propia comunidad. Eso es soberanía. Eso se llama soberanía. Eso en términos políticos es muy fuerte, ¿no? Pero esas cosas se ganan lento y muchas veces la estrategia es me levanto de la mesa porque no están dadas las condiciones. Y los que estamos ahí en la mesa con mentalidad occidental decimos, qué brutos estos indios, cómo se levantan si tienen la posibilidad de hacer el acuerdo. No, ellos saben que no están dadas las condiciones para el acuerdo, que a veces hay procesos de más larga duración para que las cosas salgan bien consolidadas, como por ejemplo la UAI. Pues, en lugar de estar pidiendo cupitos en Univalle, en Unicauca, en la Nacional, lo que sea, que está bien, ¿sí? ¿Por qué no pensamos en una universidad que forme a nuestros profesionales de acuerdo con nuestros intereses como comunidades indígenas, para formar los cuadros que necesita nuestra comunidad? Y armamos la UAI, el pueblo Misak, conocidos como los guambianos, también tienen su propia universidad Misak, están en ese proceso lento, pero se va consolidando, porque tienen una mirada un poco más estratégica en la resolución rápida de un conflicto. Esas miradas de larga duración a veces son difíciles de pensar desde nuestras cosmovisiones. Pues no sé, sí, pues no, pues agradecerles. Yo creo que este espacio de la Cátedra Antonio Nariño, que está pensado para reflexionar sobre los derechos humanos, pues la idea no es que los pensemos como una cosa que se reconoce, que se otorga por parte del Estado, sino que, como dice William, siempre han sido conquistas. Siempre, todos los derechos, ahora los derechos colectivos, han sido conquistas. Tuvimos que decapitar al rey de Francia para que hubiese derechos civiles. Hubo que haber revolución en la Comuna Francesa para que hubiese derechos sociales, al trabajo. Tuvo que haber una revolución obrera para que los muertos, para que tuviéramos 8 horas laborales, derechos sindicales, etc. Ha tenido que haber paros en carreteras, camioneros y todo ese tipo de cosas para que haya educación propia y salud propia. Son conquistas, y las conquistas surgen con procesos sociales no siempre dados como en condiciones de armonía, sentémonos a hablar a ver qué es lo mejor para los dos, porque reconocer autonomía, o sea, quitarle el derecho a Bavaria de tener el monopolio de la cerveza en territorio indígena, pues no es una cosa fácil. O sea, tener el monopolio de la iglesia de la educación, quitárselo, pues no ha sido una cosa fácil, ¿sí? Es lucha. Los derechos, sáquense de la cabeza de que son una cosa que vienen por allá reconocidos pues metafísicamente, porque somos todos seres humanos iguales. No, los derechos históricamente, toditos han sido conquistados. Todos. Y violentamente. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pues también. ¿Sí? Y ahora los derechos de los cocaleros que están en este momento levantados, pues también. Entonces no es que haya allí un conflicto y una friega, sino que pues el Estado tiene que darse cuenta de que hay poblaciones que tienen derechos que los están queriendo reconocer, sean conquistados y demás, y
aunque a uno le parezca incómodo el paro de Avianca, le parezca incómodo el paro de los maestros, le parece incómodo el paro de los bucaneros, finalmente todos ellos están luchando por derechos. Y nosotros, después, y nuestros hijos, si apoyamos esas luchas, seremos beneficiarios de esos derechos por los que las organizaciones están luchando. Y quedarán consignados después en la ley y en la Constitución: derecho reconocido a salud, derecho reconocido a educación, derecho reconocido a 8 horas de trabajo no más, no las 24. ¿Sí? Pues eso se ha ganado con luchas, y todas estas cosas que están sucediendo están siendo para eso. Pues les agradezco mucho su atención y la invitación que nos hicieron a participar en este espacio.